Ya está hecho el clic en YouTube y cuando aparece les voy a decir. Sisa, estamos en vivo. A ver, por favor, es la prueba. Gracias, Liam. Bueno, bienvenidos nuevamente a la sala financiera dentro de la Expo Bolivia 2020. Ahora con un tema sobre el crédito, que nos informará sobre procedimientos, procesos del crédito, algunos tipos, incluso tal vez. Y tiene el propósito de ampliar la información y fortalecer el conocimiento de las personas y familias sobre las finanzas y las entidades financieras. Es parte del compromiso y apoyo brindado por la Fundación Sparkassenstiftung, que dentro de la Expo Bolivia 2020 también cuenta con un pabellón de 30 instituciones financieras y bancos. Doy una cordial bienvenida a Herbert Urquiola Maire, gerente comercial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral Tarija RL. Con gusto les doy también una breve reseña institucional. Fundada el 28 de julio de 1966 bajo el impulso del reverendo Padre Jesús Ruiz Díaz, visionario sacerdote de la Comunidad Católica de la Iglesia Catedral de la ciudad de Tarija, la cooperativa que lleva el nombre de la Iglesia Mayor de la capital del departamento, actualmente cuenta con licencia de funcionamiento como cooperativa de ahorro y crédito abierta, supervisada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras desde el 15 de marzo de 2005, mediante la resolución número 002-2005 de fecha 15 de marzo de 2005, emanada de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, hoy ASFI. Nuestro expositor es economista de profesión, funcionario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral Tarija RL, con el cargo de gerente comercial. Cuenta con 17 años de servicio en la institución y le doy la más cordial bienvenida. Hola, Herbert. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sisa. Buenas tardes. Todo bien. Con gusto puedes también ya compartir la pantalla, Herbert, y tal vez subir un poco el volumen. Ya. ¿Me escuchan ahí? Un poquito más, tal vez. Por favor. Ahí está. Sí, creo que ahí está bien. Gracias. Bueno. Comenzamos, ¿no? Bueno, en este webinar vamos a hablar sobre el crédito. El temario que vamos a desarrollar, vamos a ver un poco el análisis del entorno actual que estamos atravesando en Bolivia y en el departamento de Tarija. Vamos a hablar sobre el proceso crediticio, qué es el crédito, qué entidades otorgan el crédito,
las condiciones para acceder a un crédito, los diferentes tipos de crédito a los que pueden acceder los prestatarios, las consecuencias sobre el incumplimiento al no pago de un crédito, los riesgos de la cartera de créditos y vamos a tocar como último punto el diferimiento de la cartera de créditos, que es lo que estamos actualmente atravesando las entidades financieras en Bolivia, ¿no? Para hablar del análisis del entorno actual, primeramente tenemos que ver el impacto que está teniendo en el marco de la declaración de emergencia sanitaria que se ha declarado en Bolivia desde marzo, ¿no? Como ustedes saben, con la pandemia hemos entrado en un estado de emergencia sanitaria que ha ocasionado en la parte del sector financiero el diferimiento de la cartera de créditos. Esto ha sido totalmente nuevo para nosotros, para el sistema financiero, porque no se había dado nunca el tema de un diferimiento. Y para esto hemos tenido que entender nosotros toda la normativa que ha ido emitiendo el gobierno a través de las leyes, los decretos que han ido regulando, y hemos tenido que adecuar nuestros sistemas financieros, nuestra forma operativa para operar con el diferimiento, y ha causado también muchas dificultades en este proceso, ¿no? Otro punto importante con este tema del diferimiento es todo el proceso de comunicación que hemos tenido que hacer a nuestros socios, a nuestros prestatarios, y bueno, las diferentes entidades financieras han hecho lo mismo con sus prestatarios. Se tuvo mucha dificultad en la parte de información hacia los prestatarios, ¿no? Porque no había una información precisa, era todo todavía muy nuevo, habían muchas pruebas que se iban haciendo a cómo corrían los sistemas. Entonces, en los primeros meses ha sido bastante complicado adaptarnos a este cambio en la operativa de los créditos, ¿no? El país y Tarija particularmente ha sufrido una caída relevante en la demanda de operaciones crediticias. No hemos estado otorgando desde marzo, abril, mayo, junio, recién en julio, agosto y lo que va de septiembre se ha reactivado un poco el tema del crédito, hemos empezado ya a dar nuevamente créditos y también ha habido un cierto deterioro de la cartera de créditos de aquellos prestatarios que lamentablemente no han podido estar al día en sus obligaciones crediticias hasta el 29 de febrero, que era la fecha de corte que emitía la normativa, que en caso de que no estén al día en cartera vigente las operaciones, no aplicaba el diferimiento para este tipo de créditos que estaban en mora, atrasados o vencidos, ¿no? Y por otra parte, hemos realizado un trabajo muy minucioso de identificación de los casos que pueden ser posibles de refinanciamientos para aquellas actividades que ya están reactivándose, que están volviendo a la normalidad y que necesitan algún financiamiento o refinanciamiento. Y también se ha visto caso por caso de los prestatarios que están con problemas en sus actividades, que han deteriorado su capacidad de pago por las diferentes situaciones, restricciones en horarios, el sector en el que están desenvolviéndose también está afectado. Entonces, todo eso ha hecho que nosotros tengamos que realizar acciones y ver las condiciones más adecuadas a la realidad actual como una ayuda a nuestros prestatarios y a los prestatarios del sistema financiero, ¿no? Y esto también va a lograr que se acelere el retorno de capital e intereses que tenemos diferidos de las entidades financieras, ¿no? Que nos ha causado también un problema, ¿no? Por otra parte, vamos a explicar en este webinar el proceso crediticio con el que operamos en la cooperativa y bueno, es muy similar en el sistema financiero, ¿no? Para las personas que están escuchando, el proceso crediticio son todas las etapas por las que atraviesa un crédito, ¿no? Desde su etapa de la solicitud, donde claramente se le explica a los prestatarios solicitantes las condiciones, los requisitos, todo lo que tiene que presentar para solicitar un crédito. Y una vez que tiene completa la documentación de los requisitos que han sido otorgados, pasamos a hacer el análisis previo y determinación de la capacidad de pago. Esta etapa es muy importante porque es una etapa de revisión, de cumplimiento de requisitos,
se hacen visitas, verificaciones, tanto a domicilios como a las fuentes laborales, levantamos información en el campo y posterior a eso procesamos toda esa información para ir ya haciendo el trabajo de gabinete, el armado de la carpeta de créditos. Se le explica también las garantías de acuerdo al tipo de crédito al que está solicitando, qué garantías puede presentar, desde garantías personales, quirografarias, prendarias, hipotecarias, de acuerdo al tipo de crédito. Entonces, una vez superada esta etapa, pasamos a la etapa de la aprobación del crédito, en la que participan los diferentes comités de créditos, donde son los responsables de evaluar, de analizar el análisis que se ha hecho de la información presentada en la carpeta. Vemos cumplimiento de normativa interna, normativa externa relacionada al crédito, y si la solicitud es aprobada, el crédito se aprueba. También se puede realizar en esta etapa de aprobación alguna observación que sea pertinente, que se corrija, y también se puede dar un rechazo, ¿no?, a una operación crediticia. No siempre se aprueban todos los créditos, ¿no? Puede también sufrir un rechazo. En caso de que la operación sea aprobada, posteriormente pasamos a la elaboración del contrato, que es una etapa muy importante previa al desembolso, donde se elaboran los contratos, el prestatario realiza la firma correspondiente a su contrato, lo protocoliza a través de un notario, y una vez que tenemos el contrato firmado, podemos proceder a la etapa del desembolso, que es una etapa muy importante debido a que es el último momento en el que estamos con el prestatario y se le explica claramente cómo es su plan de pagos, cómo puede pagar su crédito, qué pasa si viene antes de la fecha de pago, qué pasa si viene después de la fecha. Es una etapa en la que el oficial de créditos o analista de créditos tiene el último contacto con el cliente, ¿no? Posteriormente al desembolso, la siguiente etapa es la del seguimiento al crédito. En principio se hace un seguimiento al destino del crédito. Tenemos que ver en esta etapa si los fines del crédito han sido realmente utilizados para lo que han solicitado. También se hace un seguimiento a la actividad del cliente. Durante la duración del crédito tenemos que acompañar, ver si su actividad está igual, mejor o peor. Se hace un seguimiento a las garantías también y al cumplimiento al plan de pagos. Y la etapa de cobranza y recuperación, que es la duración ya en sí del plan de pagos. En toda esta etapa, el analista de créditos es el responsable de controlar los pagos que va realizando mes a mes de acuerdo a su plan de pagos el prestatario, y es responsable hasta recuperar el último peso del crédito, ¿no? En alguna etapa del crédito, durante la duración del préstamo, puede el prestatario presentar algún problema de diferente índole, ¿no? Puede tener algún problema de salud, puede tener algún problema en su fuente laboral, le haya ido mal. Entonces se puede analizar una reprogramación en caso de que el prestatario haya deteriorado su capacidad de pago. En ese caso, la entidad es la encargada de realizar la reprogramación y analizar una nueva capacidad de pago del prestatario para poder continuar pagando su crédito y no incumplir, ¿no? Es muy importante esta etapa también. Ahora vamos a ver lo que es el crédito. ¿Qué es el crédito? Es un medio por el cual se puede obtener dinero de una entidad financiera con el compromiso de devolverlo en un determinado tiempo, de acuerdo al plan de pagos, y con un pago adicional que es el interés, ¿no? Entonces, siempre recomendamos que las personas, cuando saquen un crédito, lo hagan a través de una entidad financiera regulada por ASFI, que a su vez también protege al consumidor financiero. Las entidades estamos reguladas y eso hace también que el consumidor financiero o el prestatario esté protegido, ¿no? ¿Cuándo se requiere de un crédito? Cuando una empresa o persona no cuenta con recursos propios disponibles para invertir, ya sea para adquirir un determinado bien de consumo, una vivienda o para financiar un servicio, puede recurrir a una entidad de intermediación financiera que esté regulada, siempre aconsejamos eso,
donde se va a realizar una evaluación de su capacidad de pago para ver si califica o no para la otorgación del préstamo. Y si califica, se otorga el crédito, ¿no? Es muy importante eso. ¿Qué entidades otorgan créditos? En Bolivia, todas las entidades de intermediación financiera que se encuentran autorizadas por ASFI, bancos múltiples, bancos pymes, entidades financieras de vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito, las IFDs, son las entidades que pueden otorgar créditos y siempre vamos a recomendar que las personas que quieran prestarse dinero lo hagan a través de las entidades financieras y no a través de prestamistas particulares donde tienen intereses más altos y condiciones más complicadas. En esta etapa de la identificación del cliente es muy importante para determinar el tipo de crédito. Para identificar al cliente, nosotros podemos tener dos tipos de personas naturales o personas jurídicas. Vamos a explicar primero la persona natural. Una persona natural puede ser de actividad dependiente, asalariada, y solamente va a poder obtener dos tipos de crédito. Un crédito de consumo y un crédito de vivienda. En cambio, las personas independientes, que pueden ser del sector comercio, producción o servicios, pueden acceder a un crédito de consumo, pueden acceder a un crédito de vivienda o pueden sacar un microcrédito, un crédito PYME o un crédito empresarial. Esto es muy importante para las personas que están escuchando de que puedan tenerlo claro, ¿no? Una persona natural dependiente puede tener solo estos dos tipos de crédito y el independiente estos tres. La persona jurídica solamente puede tener un microcrédito, un crédito PYME o un crédito empresarial. Una vez que ya conocemos qué tipo de cliente es y qué actividad de cliente es, vamos a poder determinar el tipo de crédito, como les decía anteriormente, y de acuerdo al tipo de crédito, nosotros tenemos 5 tipos de crédito genéricos, que son los créditos madre, el crédito empresarial, que generalmente lo otorgan los bancos, el crédito PYME, que lo otorgan bancos, cooperativas, IFDs, bancos pymes, el microcrédito, los créditos de vivienda y los créditos de consumo. El sector cooperativo intermedia más con el crédito de consumo y el microcrédito y el PYME, no tanto con los otros, ¿no? ¿Qué información necesita conocer el analista de créditos de los prestatarios para otorgar un crédito? Fundamentalmente lo que analizamos es la experiencia que tiene el prestatario en el rubro o sector en el que se desenvuelve. Es clave conocer el sector, conocer el tipo de actividad que realiza el prestatario y la experiencia en años que pueda tener en esta actividad. En el sistema financiero se exige por lo menos 1 año de experiencia en la actividad. También es importante conocer con claridad el destino del crédito, para qué quiere prestarse el crédito, ¿no? Conocer también a cabalidad su capacidad de pago, cuánto puede realmente pagar, una vez que para esto vemos los ingresos, vemos los egresos, vemos los gastos familiares y el remanente que tiene, ese disponible, en realidad es su capacidad real, ¿no?, de pago para afrontar una cuota de un préstamo. Y esa cuota o capacidad de pago nos va a determinar el monto máximo que le podemos prestar a una persona. Por otro lado, debemos conocer también el patrimonio con el que cuenta el prestatario, conocer sus activos, conocer sus pasivos y determinar el patrimonio para ver con qué patrimonio cuenta para afrontar el crédito. Y por último, algo muy importante que es el historial crediticio del prestatario. Este historial crediticio se genera a partir de que empezamos a obtener créditos en el sistema financiero y a través de la central de riesgos de ASFI y el buró de información podemos obtener datos de su historial crediticio para ver si ha sido un cliente o prestatario con categoría A, categoría B, C, D, E o F, ¿no? Es muy importante el historial crediticio. Otros aspectos que deben conocer también es el tema de las garantías. ¿Qué tipo de garantías, de acuerdo al tipo de crédito, le vamos a informar o ofrecer a los prestatarios? Hablar también y explicar claramente la función de los garantes, ¿no? El garante se convierte en un deudor indirecto, pero en caso de que incumpla el deudor o codeudor, el garante o los garantes deben asumir
la obligación crediticia, ¿no? También conocer el sujeto de crédito. El sujeto de crédito básicamente son los asalariados y los independientes. Todos los asalariados, sean públicos o privados, que perciban un sueldo, son del sector asalariado. Y el otro sujeto de crédito son los independientes, de actividades independientes, que pueden ser del sector comercio, producción o de servicios. Otra cosa importantísima que tienen que conocer antes de sacar un crédito o al momento de firmar es su contrato de crédito. Leer bien los contratos de crédito, leer todas las cláusulas y demás. Otra cosa importante que deben conocer los prestatarios es que existen prohibiciones de realizar cobros adicionales a los originalmente pactados, siempre que vaya en desmedro de los prestatarios, ¿no? Y también es importante conocer y entender qué significa la reprogramación. Como les explicaba anteriormente, reprogramar un crédito es hacer una nueva evaluación de la capacidad de pago del prestatario, siempre que haya deteriorado su capacidad de pago original, ¿no? Y corresponde hacer la reprogramación para volver a darle vida al crédito y que continúe pagando y no nos falle en lo que queda del plazo. ¿Cuáles son las condiciones que uno tiene que ver al momento de sacar un crédito? Principalmente son estas: la tasa de interés. Hay que ver bien qué tasa de interés nos ofrecen de acuerdo al tipo de producto. Hay tasas en algunas entidades que son más altas que en otras, entonces el cliente o el consumidor financiero tiene la oportunidad de cotizar en el mercado las diferentes tasas de interés y los diferentes productos que ofrecemos las entidades financieras. Por otro lado está el plazo del crédito. ¿A qué plazo nos vamos a prestar? Existe el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la actividad, del tipo de crédito, el plazo del crédito, ¿no? A mayor plazo, también hay mayor riesgo y pagamos también más intereses, ¿no? Otra condición importante es el monto de la cuota y el tipo de cuota. Existen en las entidades financieras la cuota fija y la cuota variable. Entonces es muy importante explicarles esos dos tipos de cuotas para que elijan el plan de pagos más adecuado a su realidad y su capacidad económica, ¿no? Ustedes saben que cuota consiste en capital, interés y el seguro de desgravamen. En la mayoría de las cuotas, ya las entidades financieras tenemos el seguro de desgravamen, ¿no? Entonces la cuota del crédito está compuesta por esos tres componentes. Otra cosa muy importante o condición para un crédito es las garantías que pueden presentar, ¿no? Como les decía, garantías prendarias, garantías a sola firma, quirografarias, personales, hipotecarias. Son las diferentes garantías que exigimos como entidades financieras para que puedan acceder a un crédito. El contrato de crédito es un documento legal donde se acuerdan todas las condiciones que determina la entidad financiera cuando otorga un crédito. Es muy importante leer, como les decía, todas las cláusulas a cabalidad y lo que no se entienda, preguntar, ¿no?, a la parte legal de la entidad para que le explique, porque incluyen consecuencias también los contratos ante incumplimientos que se puedan dar en el crédito, ¿no? Es muy importante leer los contratos. Muchas veces uno va a firmar un crédito y no lee las cláusulas y después cuando ya entran con problemas vienen las consecuencias, ¿no? Entonces siempre recomendamos leer los contratos antes de firmarlos. ¿Qué obligaciones tienen los prestatarios desde el momento que son beneficiados o se les desembolsa el crédito? La principal obligación es devolver todo el dinero del crédito de acuerdo a las condiciones del contrato y al plan de pagos que ha firmado. Entonces, la responsabilidad de los prestatarios es ir pagando de acuerdo a su plan de pagos hasta el último pago, ¿no? Donde terminarían de cancelar el crédito. Esa es una obligación. Así como tienen el derecho a prestarse, también es una obligación cancelar las cuotas de acuerdo a lo pactado. Las consecuencias sobre el incumplimiento al plan de pagos para los prestatarios es que se los registra con mora en la Central de Información Crediticia, que es la SIC de ASFI, y en el Buró de Información BI, que generalmente trabajamos las entidades financieras. Hay buros de información que también administran las deudas, se registran todas las operaciones crediticias de los prestatarios. Otra consecuencia
es que empiezan las cobranzas administrativas por parte de la entidad financiera, desde llamadas telefónicas, notificaciones, memorándums de notificaciones que el crédito se encuentra en mora, y si no hay respuesta por parte del prestatario y de los garantes, bueno, se inicia lamentablemente la cobranza por la vía judicial, se inician las acciones judiciales y se comienza con la ejecución ya de las garantías en caso de que no haya una respuesta de los deudores, ¿no? Por otra parte, vamos a ver también los riesgos a los que está expuesta la cartera de crédito ante situaciones como haya información incompleta en la carpeta, información falsa, información no comprobada. Se han dado fraudes también en el sistema financiero de prestatarios que han falsificado documentación, han presentado información que no existía. Entonces, hay un riesgo ahí para la cartera de créditos de las entidades financieras. Por otro lado, tenemos fondos para otro propósito. Muchas veces se prestan plata para un fin y destinan a otro fin. Entonces, eso es un riesgo porque no ha sido bien utilizado el crédito y a la larga nos puede traer un riesgo de crédito, ¿no? También hay una recuperación y reutilización en otro destino que lleva a que en determinado momento el crédito pueda caer en el tiempo, ¿no? Por otra parte, en algunos momentos se han dado créditos, digamos, recomendados por presiones internas y externas a la entidad, propias de familiares o amigos. Muchas veces algún familiar le pide a otra persona que se preste para garantizar o sacar un crédito. Eso es muy riesgoso, ¿no? A la larga termina mal y uno expone su nombre y su historial crediticio queda afectado ahí, ¿no? Otro riesgo es un análisis inadecuado de las fuentes de repago. Esto más que todo es interno, ¿no? En algunas entidades, por haber hecho un inadecuado análisis de la capacidad de pago, ya sea por una urgencia de aprobar un crédito rápido, porque a veces están con mucho trabajo los oficiales, incurren en un análisis inadecuado, falta de profundidad en el análisis y un inadecuado levantamiento de información. Pero esto ya se va corrigiendo ya con las tecnologías crediticias, con los controles internos de las partes operativas, ¿no? Después, un seguimiento inadecuado también al destino del crédito, la ausencia o inobservancia de los manuales de créditos. En los manuales de créditos están establecidas los meses en los que se tiene que hacer el seguimiento. Puede ser también inadecuado en el tiempo, o sea, que lo hagamos a destiempo. Le prestamos en este mes y de aquí a un año recién vamos a ver si ha invertido o no en lo que ha solicitado. Entonces, eso es inadecuado ya, ¿no? Hay que ser reactivos y no proactivos. La cobertura inapropiada también, ¿no? Al momento de presentar las garantías, se han dado algunos avalúos inadecuados que posteriormente cuando entran en ejecución no alcanzan ni para cubrir el capital, ¿no? Obviamente esto también está regulado en el registro de peritos tasadores. Los evaluadores tienen mucha responsabilidad en esta etapa al momento de hacer los avalúos, ya que esto nos puede llevar a una pérdida de valor por mercado o obsolescencia de uso de la garantía, ¿no? Ahora vamos a ver también lo que es la Central de Información Crediticia. La Central de Información Crediticia es un sistema administrado por ASFI que consolida la información proporcionada por las entidades supervisadas con relación a sus operaciones crediticias. Esta es la SIC de ASFI, ¿no? Esta información confidencial de cada persona natural o jurídica es reportada por las entidades financieras a ASFI mensualmente. Y solamente las entidades podemos hacer la consulta a la central de riesgos cuando existe una autorización y una solicitud del cliente, ¿no? Para un crédito. No se puede consultar la central de riesgos sin la autorización del cliente. Y está protegida la información que tienen los deudores, codeudores y garantes por la Ley de Servicios Financieros en su artículo 472 con el derecho a la reserva y confidencialidad de la información del crédito, ¿no? Por otro lado, tenemos el Buró de Información. Nosotros trabajamos con Infocredbi, que es un buró que opera en Bolivia. Es una empresa supervisada por ASFI que proporciona información de las personas naturales y jurídicas que han accedido a créditos en cualquier entidad financiera y
de igual manera que en la SIC de ASFI se requiere de la autorización del prestatario para realizar la consulta al Buró de Información, que nos da la información de todas las deudas directas, indirectas, tarjetas de crédito, inclusive reportan procesos judiciales, deudas con casas comerciales que están reportando su información a los burós de información. Es bastante completa la información de los burós también. Bueno, por último vamos a hablar del diferimiento de créditos. Vamos a explicar qué es el diferimiento de créditos. El diferimiento es un aplazamiento del pago de las cuotas de capital e intereses y otro tipo de gravámenes. Es trasladar las cuotas que no se han pagado en este periodo del diferimiento para que sean pagadas de acuerdo a la normativa más adelante, ya sea en la cuota final, después de las siguientes cuotas a la cuota final, o a prorrata por el tiempo que dura el plazo todavía del crédito. Eso es el diferimiento. Lo que no es diferimiento, para que la gente entienda, no es una condonación de intereses ni de capital, tampoco es un periodo de gracia. Eso tiene que estar claro en este momento que estamos viviendo el periodo de diferimiento. Como normativa ASFI ha sacado dos circulares, la circular ASFI número 640 del 26 de marzo del 2020, donde se establece el diferimiento de cuotas según el Decreto Supremo 4196. Desde ahí hay normativa ya para el sistema financiero a través de ASFI, que es el ente regulador. Y con la carta circular ASFI DNP CC 2785 del 2020, se implementa el mecanismo del diferimiento automático de las cuotas de crédito, de capital e intereses. Ahora vamos a hablar sobre el periodo de diferimiento, cómo nace esto, ¿no? En principio se promulga la ley 1294 el 1 de abril del 2020 y establece el diferimiento por el tiempo que dure el estado de emergencia. Esa palabra es clave, el estado de emergencia por la cuarentena. El estado de emergencia está vigente desde el 17 de marzo, ¿no? Y hasta el 31 de mayo. Posteriormente sale el Decreto Supremo 4196 que rige el estado de emergencia, reglamenta esta parte desde el 17 de marzo del 2020. Posteriormente sale el Decreto 4206 que establece el diferimiento automático para los meses de marzo, abril y mayo. En esos meses difería automáticamente las cuotas, ¿no? En el mes de agosto se promulga el Decreto Supremo 4248 que establece la ampliación del diferimiento para los meses de junio, julio y agosto. Y el 25 de agosto sale la ley 1319 que establece la ampliación del diferimiento automático para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020. Y se reglamenta con el Decreto Supremo 4318 que en su artículo 2 amplía el periodo de diferimiento para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020, y en su artículo 4, numeral 2, nos indica que a partir del 1 de enero del 2021, los pagos de las amortizaciones de crédito seguirán la cronología de los planes de pago originales, por lo que se debe iniciar el pago de las cuotas. Ya desde el 1 de enero, las cuotas de los planes de pago se tienen que cancelar de manera normal. Y las cuotas que han sido diferidas, hay alternativas para devolverlas más adelante, ¿no? Y bueno, es importante hablar también del rol que cumple la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI en Bolivia, ¿no? ¿Qué es ASFI para los que no conocen? Es una institución pública que debe mantener un sistema financiero sano, eficiente y solvente, y es el encargado de regular y supervisar el funcionamiento de las entidades financieras, de las entidades del mercado de valores y las entidades de servicios auxiliares, protegiendo fundamentalmente los recursos del público, que son los ahorros del público que se depositan en las entidades financieras. Muchas gracias. Con eso terminamos la presentación. Gracias a Herbert. Creo que ha sido una ponencia realmente interesante, igual en términos de qué es el crédito, cuáles son sus procesos y qué conlleva, ¿no? Cada uno de los pasos. Me gustaría abrir ahorita el espacio para preguntas, ¿no? En este sentido.
Por mi parte, me gustaría como empezar con la pregunta de cómo se evalúa la capacidad de pago para personas que tienen, digamos, recursos muy variables, ¿no? O sea, hay personas que realmente viven día a día, por así decirlo, personas que trabajan en el mercado o incluso del área rural, y me gustaría saber cómo lo hacen ahí. De acuerdo a nuestra tecnología crediticia, nosotros lo que hacemos primero es una visita en el campo, o sea, en el lugar donde se generan los ingresos, levantamos información sobre sus ventas, si es, en el ejemplo que sea una persona comerciante, ¿no? Levantamos la información sobre sus ventas diarias, sus ventas mensuales, levantamos la información histórica de los meses buenos, los meses regulares, los meses malos, para saber el ciclo que tiene esa actividad, qué meses son buenos, qué meses son regulares, qué meses son malos. Después levantamos todo su inventario, todos sus activos, sus pasivos, y vamos haciendo una determinación de la capacidad de pago en función a esas variables para estimar un ingreso promedio, ¿no? Un ingreso promedio de la actividad para ver qué capacidad de pago tiene para afrontar una deuda, ¿no? Hacemos las visitas domiciliarias, laborales, y con toda esa información concluimos la evaluación, ¿no? ¿Y cómo es que, por ejemplo, sacan la información, ¿no? Porque algunos comerciantes evidentemente no llevan un libro con todo su historial de cuánto han vendido, en qué meses y en qué fechas, ¿no? Y eso lo hace un poco mucho más complicado, por así decirlo, ¿no? Exacto. Hay prestatarios que registran sus ventas, sus compras, y hay otros que no. Entonces ahí nos vamos más. La gente siempre se acuerda cuánto ha vendido la última semana, el último mes. Hacemos un cruce de variables. Podemos ir por las compras o podemos ir por las ventas. Y de esa manera determinamos si realmente nos está dando información correcta. Y lo fundamental aquí es conocer la actividad y el rubro en el que está el prestatario, ¿no? Porque como tenemos prestatarios del mismo rubro o el mismo segmento, nosotros tenemos como un score por actividad donde comparamos, ¿no? El ingreso de cierta actividad en relación a la del prestatario actual, y vemos si está con una desviación muy hacia arriba o muy hacia abajo para comparar. Súper, gracias. También me gustaría preguntarte, porque yo personalmente no soy del rubro financiero, entonces sería muy interesante saber cuáles son las diferencias entre los créditos de bancos y créditos de cooperativas, si es que hay, ¿no? Ya. La normativa es la misma, ¿no? Para bancos y cooperativas, los tipos de crédito son el empresarial, el microcrédito, el PYME, el de vivienda y consumo. Pero lo que ha hecho la Ley de Servicios Financieros, la 393, es un poco dividir los nichos de mercado, ¿no? Le ha dado metas a los bancos pymes, los bancos múltiples, para que tengan que cumplir ciertos niveles de cartera en vivienda, en el sector productivo. Entonces, les ha puesto metas y los ha llevado hacia ese nicho, ¿no? Ellos han atendido más el crédito de vivienda, el crédito empresarial y el crédito al sector productivo. Y las cooperativas nos hemos enfocado más en el crédito de consumo, en el microcrédito, pero también podemos otorgar un crédito de vivienda, podemos otorgar un crédito PYME. Está abierta, pero obviamente nos vamos especializando más en nuestros nichos de mercado, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Igualmente, por las mismas razones, ¿no, Herbert? ¿Cuál es la diferencia entre un microcrédito y un crédito PYME, ¿no? Porque a veces, o sea, por terminología se podría entender como algo parecido o incluso igual. Lo que va a diferenciar de un microcrédito a un crédito PYME es el tamaño de la actividad del prestatario. Hay 3 fórmulas que determinan el tamaño de la actividad y hay unos índices que arroja una fórmula que está establecida en la normativa que nos dice si es micro, está en función a sus ventas, a su patrimonio, al número de empleados que tiene la empresa o microempresa, y va a definir si es micro, pequeño, mediano o gran empresa, ¿no? Son 3 fórmulas que manejan índices.
y está en función a lo que te digo, sus ventas, su patrimonio, su personal que tiene trabajando. Súper, perfecto. ¿Y cómo han estado manejando ustedes como Catedral Tarija, ¿no? En estos tiempos, el término del crédito, ¿no? Por más allá del hecho económico, sino también el hecho de no poder pasar presencialmente, por ejemplo, en el caso de que sea un comerciante en el área rural, para poder levantar la información que tú decías que requieren, obviamente, para evaluar la posibilidad de un crédito, ¿no? Entonces, ¿cómo han estado manejando esa temática en estos tiempos de pandemia? Como te decía anteriormente, Tarija en sí no ha estado prestando todavía porque había mucho riesgo y bueno, ya está volviendo esa normalidad entre comillas y nosotros tenemos la obligación de ir al área rural, al campo, si es necesario, tenemos que levantar, verificar la información ahí, ¿no? Como te decía, no se ha estado otorgando muchos créditos, recién estamos volviendo porque la norma es clara, si no se verifica, no se puede otorgar un crédito, ¿no? Recién vamos a volver ya con todo, a volver a colocar. No podemos colocar si no verificamos, vemos que exista la actividad, tomamos fotografías, levantamos toda la información en el campo, ¿no? ¿Y qué impacto ha tenido, por ejemplo, la compra de material de bioseguridad en la institución, ¿no? Porque es evidentemente un gasto que normalmente la institución no ha tenido hasta ahora y en términos, si tú me dices, ¿no? Que no han estado tampoco prestando créditos, significa hasta cierto punto, ¿no? Evidentemente también tienen otros servicios, pero como que ha estado parado todo, ¿no? Toda la actividad en ese sentido, no, o sea, es en sí toda la actividad económica en realidad del país. Sí, las entidades financieras y la cooperativa han tenido que reasignar recursos justamente para bioseguridad en sus presupuestos, ¿no? Hemos tenido que asignar un presupuesto importante para dar también las condiciones tanto a los prestatarios, a los consumidor financiero, como a los trabajadores de la cooperativa, ¿no? Se les ha dotado de todos los implementos de bioseguridad, barbijos, alcohol en gel, todos los desinfectantes, tanto para los funcionarios, trabajadores que vienen a hacer limpieza, todo. Hemos tratado de cumplir con todas las medidas de bioseguridad, Y ha sido un pero desafío. ha impactado, ¿no? Porque es un gasto que no estaba previsto, ¿no? Nos ha tomado Sí, por sorpresa. claro, y sobre todo en la situación del momento, ¿no? Donde justamente este tipo de cosas están también costando mucho más de lo que normalmente costarían, ¿no? O sea, es también por ese lado. Sí. Listo. Ha habido mucha especulación en precios. Sí. Un barbijo que costaba 15 bolivianos lo han vendido en 45 y así, ¿no? Claro, es también por un lado la necesidad, ¿no? Que ha surgido por ahí, evidentemente por el tema económico del país, y por otro lado, porque todos lo necesitan, ¿no? O sea, son esas ambas cosas que han impactado. Herbert, muchas gracias. Por el momento no tengo más preguntas y dentro de la cooperativa, digo, de la plataforma tampoco. Entonces llegaríamos al final de tu ponencia. Definitivamente mil gracias nuevamente por estar acá dentro de la Expo Bolivia, por haberte tomado el tiempo, ¿no? Siempre un gusto tenerlos acá y espero que se dé una nueva oportunidad también. Muchas gracias, Isa, Liam, Erika, por dejarnos participar. Gracias. A ti, Herbert, el gusto es nuestro. Y bueno, por mi parte, invitar nuevamente a todos los que nos están viendo y visitando que pasen también por el pabellón financiero de la Sparkassenstiftung para visitar también a la Catedral Tarija. Seguramente van a poder informarse, descargar información, entrar en contacto con los agentes en línea, así que pasen por ahí. Muchas gracias y nosotros seguimos mucho más tarde dentro de la sala, así que síganos todavía. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Chao.